Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a continuar con la derivación, ¿cierto?, de la distribución asintótica del estimador máximo Light. Si no hay pregunta, entonces voy a comenzar. Entonces, ¿dónde estábamos en la clase pasada? La clase pasada estábamos en lo siguiente, estábamos derivando básicamente la distribución asintótica, ¿cierto? Disculpen, esto es teta. De este personaje, ¿cierto? Y a lo que habíamos llegado, en primer lugar, era de que esto lo podíamos expresar como menos, ¿cierto? 1 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, del hessiano, evaluado los datos y evaluado en teta gorrito, todo esto a la menos 1, por raíz de n, ¿cierto? 1 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, de la función score, ¿bien? Evaluado en teta 0, ¿ok? Y bueno, me pueden corregir, pero lo último que vimos fue que básicamente este personaje que está acá, bien, converge en probabilidad, ¿cierto? A lo siguiente, esto convergía en probabilidad a menos, ¿cierto? A la esperanza del hessiano, bien, evaluado en teta 0 a la menos 1. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿hacia dónde converge esto en distribución? Bien, entonces la pregunta quedó abierta la clase pasada. Bien, ok, entonces hoy en día, perdón, hoy los vamos a concentrar en este personaje. Ok, bien, entonces, ¿cómo operamos ahora? En primer lugar, tenemos que, bueno, darnos cuenta de que dado de que este personaje es un promedio, bien, este es un promedio de variable aleatoria, y además está multiplicado por raíz de n, bien, esto converge en distribución a algo. ¿A qué? Bien, en primer lugar, tenemos que decir lo siguiente, bien, dado de que nuestros datos asumimos que son I y D, bien, esto implica entonces, bien, que este personaje de acá, vamos a llamar estrellita, bien, es también I y D, bien. ¿Por qué es importante? Porque con eso, con este supuesto, luego vamos a poder aplicar, ¿cierto?, el teorema central del límite. ¿Ok? Ok, entonces, recuerden que lo que debemos hacer ahora es decir de que esto que está acá converge en distribución a, bueno, por teorema central del límite. Bien, este personaje converge en distribución a una normal, bien, con media que desconocemos y con varianza que desconocemos. ¿Ok? Eso aplicando el teorema central del límite. Insisto en esto, recuerden que este es un promedio, entonces dado que un promedio de variables I y D, podemos aplicar, ¿cierto?, la versión más básica de un teorema central del límite, o Central Limit Theorem. Bien, entonces, dado esto, ahora lo que vamos a hacer es buscar, bueno, cuál sería, bien, la esperanza de esto, ¿ok? Y cuál sería la varianza de esto. Ok, ahora, ¿cuál es entonces la esperanza, bien, de la función score? Evaluado obviamente en el parámetro poblacional. ¿Ok? Entonces recuerden que esto está evaluado en teta 0. Por lo tanto, nosotros ya derivamos que esto es igual a cuánto. ¿A cuánto es igual la esperanza de la función score o el del gradiente?
¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ok, bien, entonces voy a continuar. Esta esperanza es igual a 0. Bien, esto es porque, bueno, esto lo encontramos la semana pasada. Este es esto es un resultado de la semana pasada. Bien, ahora, la varianza de la función score, sabemos también que es igual, bien, a la esperanza, obviamente, de el producto esto en realidad es una matriz, bien, de la función score, y es igual a menos la esperanza del GCA. Esto es por el lema, ¿cierto?, que denominamos información identity. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, por el teorema central del límite que implica, bueno, o que asume datos que son I y D, podemos decir entonces lo siguiente. Entonces, en este teorema podemos decir entonces que esta variable aleatoria, que es el promedio, bien, de la función score o del gradiente, bien, converge en distribución entonces a una normal, bien, con esperanza igual a 0. ¿Por qué? Porque lo acabamos de establecer acá arriba, ¿ok? Y varianza igual a menos la esperanza entonces de el gaussiano, obviamente evaluado en teta poblacional. Bien, entonces ya tenemos derivado o ya hemos demostrado que converge el segundo componente, ¿cierto?, de nuestra ecuación principal, que está acá arriba. Bien, entonces ahora solamente tenemos que juntar cada una de las piezas. Bien, entonces, ahora podemos decir que bajo algunos supuestos, bien, disculpe. Entonces podemos decir, bien, que nuestro estimador máximo en likelihood, bien, es igual a lo siguiente, asumiendo obviamente expansión de Taylor, bien, y esto converge en distribución, bien, a lo siguiente, converge en distribución entonces a menos, ¿cierto?, la esperanza del gaussiano, evaluado el parámetro poblacional, a la menos 1, ¿bien?, por
este personaje, ¿cierto? Que converge en distribución a una normal con media cero y esperanza, y varianza, matriz de varianza covarianza, igual a esto. ¿Bien? ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, Dígame. es que, bueno, estoy tratando de... Bueno, teta gorro es el teta estimado, ¿verdad? Teta Sí, pues, cero es el poblacional. Y el teta barra es el teta medio. es una combinación convexa exactamente de teta máximo Liely estimator, que es este que está acá, Ujú. y el teta poblacional. Ah, ok. Está bien, ¿Ok? gracias. Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es solamente ingresar esto dentro de nuestra distribución, ¿cierto? Asintótica normal. Bueno, tendríamos que ingresar esto tanto en la media como en la varianza, pero dado que la media es cero, si ingresamos esto en la media, me va a quedar cero. ¿Bien? Entonces, la media se mantiene en cero. Y si quiero ingresar este personaje en la varianza, tengo que ingresar al cuadrado. Pero como es una matriz, no puedo poner una matriz al cuadrado. Bien, tengo que ingresarlo en su forma básicamente cuadrática. ¿Bien? Es decir, nos va a quedar lo siguiente. Bien. Ojo, lo único que he hecho acá es lo siguiente. Este personaje que está acá es este que está acá al medio. Bien. Luego tuve que ingresar, bien, esta matriz, porque recuerdo que esta es una matriz de K por K. Bien. Esta matriz la tuve que ingresar en la varianza, que tengo que ingresar al cuadrado, pero no es un escalar, no puedo poner esto al cuadrado. Tengo que ingresarlo en su forma cuadrática, es decir, premultiplica acá. Bien. Entonces este personaje premultiplica acá, este que está acá, bien, y acá también pues multiplica pero transpuesto. Acá voy a cambiar un poquito el color para que se den cuenta que está transpuesto. Esto es transpuesto. Voy a poner una T de transpuesto, ¿ya? Ahora, la matriz hessiana es simétrica. Entonces, dado que es simétrica, bueno, si una matriz es simétrica, entonces esa matriz transpuesta es igual a la matriz, ¿bien? Porque es simétrica. El hessiano es simétrico, ¿bien? Teorema de Jung, es decir, las derivadas parciales, ¿bien? Cruzadas son las mismas. Por lo tanto, da lo mismo si yo pongo acá transpuesto. Entonces, en este caso, para ahorrarme espacio, lo voy a sacar. Se me queda solamente acá a la menos 1. Bien, dado eso, acá tengo una matriz a la menos 1 y la matriz. Son las mismas matrices, por lo tanto, esto es una matriz de identidad de tamaño K. ¿Ok? Entonces, en definitiva, al final del día, lo que nos queda es que la distribución asintótica, bien, de este estimador máximo Lyell, es entonces, bien, menos la matriz, pero menos la esperanza, ¿cierto?, del hessiano a la menos 1. Bien, entonces, esa es la distribución asintótica del estimador máximo Lyell. Es decir, el estimador máximo Lyell asintóticamente, bien, se va a distribuir, bueno, en realidad este personaje se va a distribuir como normal, con media cero, esperanza, perdón, varianza, matriz de varianza covarianza dado por menos la esperanza que sea la menos 1, bien, a medida que n tiende al infinito.
esa va a ser la aproximación, ¿bien?, de su distribución. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, pero Ya. Creo que hay un typo en la slide. Voy a poner acá typo porque si no, después me olvidar. Ya. Ok. Cosa importante a tener en cuenta, que tiene que ver más con la intuición. En primer lugar, recordar de que esta distribución es la distribución de esto, no es la distribución del estimador máximo likelihood. Es decir, yo quiero saber cuál es la distribución asintótica de eso. Ya vamos a hacer una aproximación en muestra finita, pero bueno, es una cosa importante. Lo segundo es que si bien la matriz de varianza covarianza al parecer no tiene mucho sentido, bien, porque es menos la esperanza de la hessiana, tiene una explicación intuitiva súper simple en realidad. Entonces, recordemos de que la matriz hessiana, esta matriz que está acá, es una matriz de segundas derivadas. Bien, por lo tanto, me dice qué tan curva es la curva. ¿Ok? Entonces, solamente para recordarles, si yo tengo una función como esta, ¿bien? Y después tengo otra función como la siguiente, ¿bien? Ambas son cóncavas, pero la azul es menos cóncava que la roja, ¿bien? Entonces, la segunda derivada de esto, ¿bien?, va a ser obviamente menor en términos absolutos, ¿bien?, que, ¿bien?, la segunda derivada de esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la función roja tiene una curvatura mucho mayor y por ende va a ser mucho más fácil encontrar el óptimo. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la intuición es mientras más alta sea la segunda derivada en un problema de optimización, ¿bien?, debe ser mucho más fácil, ¿bien?, o se debe estimar con menos ruido el óptimo. Está acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, insisto, mire, la función azul es mucho más plana. Bien, entonces quizá podemos caer por acá en alguna zona donde no nos podamos mover mucho, bien, porque es bastante plana. Entonces, obviamente, en ese caso, el estimador va a tener mucho más ruido. ¿Ok? Entonces, bueno, pero la idea es segunda derivada más alta implica menos ruido en el proceso de optimización porque el máximo likelihood en el fondo es, o el log likelihood, ¿cierto? La función log likelihood es mucho más curva. Entonces, el hessiano básicamente contiene la segunda derivada. Bien, el menos es porque las segundas derivadas de un máximo es negativo, entonces lo transformo en positivo, porque recuerden que no podemos tener una matriz de varianza covarianza, bueno, la diagonal no puede ser básicamente negativa, porque no existen las varianzas negativas, la varianza es positiva. Entonces, es por eso que está el menos ahí. ¿Bien? Y está la menos 1, es decir, es la inversa de la segunda derivada en el caso que están estimando un solo parámetro. ¿Bien? Entonces, en el fondo es como que estuviésemos dividiendo por la segunda derivada. ¿Bien? Y en sí, esto tiene sentido. Un estimador, ¿bien? O sea, piénselo de esta manera, esto más o menos aproximado, ¿bien? No es exactamente lo mismo, pero sería algo así como menos la esperanza, ¿cierto? En el caso con un parámetro, ¿cierto? Sería menos la esperanza de la segunda derivada del log likelihood. En el caso, bien, con una ecuación, pero con un parámetro. Entonces, obviamente, si la segunda derivada es alta, todo esto va a ser más pequeño. Es decir, va a tener una varianza menor nuestro estimador. ¿Ok?
Es por eso que por lo general nosotros relacionamos inmediatamente el hessiano como, bien, la matriz asintótica, bien, del estimador máximo Lively. ¿Ok? Bien, esa es como la intuición del por qué tiene esa forma la matriz de varianza covarianza asintótica. Ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es una aproximación de esta distribución asintótica, bien, para el caso finito del estimador. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Obviamente yo quiero solamente la matriz asintótica de este personaje, no quiero la matriz asintótica de todo esto, bien, cuando quiero hacer estimación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ingresar esto, este teta 0, obviamente, en la media. ¿Por qué solamente en la media? Porque está sumando y restando, ¿bien? En el fondo estoy moviendo la media de la distribución, no estoy moviendo su varianza, ¿bien? Y raíz de n, ¿bien? Lo vamos a ingresar, obviamente, en la parte de la varianza covarianza, ¿bien? La matriz de varianza covarianza. Entonces, en definitiva, yo puedo aproximar la distribución, disculpa, control Z, control Z. Voy a aproximar la distribución asintótica del estimador máximo en la LQ como una normal con media teta 0, ¿bien? Es decir, obviamente el valor que espero, ¿cierto?, del estimador es el verdadero parámetro poblacional, ¿bien? Por n por la matriz hessiana, ¿bien? Bueno, en realidad es menos, ¿cierto?, la esperanza del hessiano a la menos 1, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esta matriz se llama matriz de información, ¿ok? Entonces, dado que es la matriz de información, perfectamente puedo decir de que yo puedo aproximar en muestra finita la distribución del estimador máximo en la LQ como n por matriz de información. Esto no es la matriz identidad, es la matriz información, ¿bien? De teta 0 a la menos 1, ¿bien? Donde esto es la matriz de información que vimos la semana pasada. ¿Bien? Ok. Bien, entonces fíjense que hasta ahora solamente he derivado la distribución asintótica, bueno, en este caso ahora tenemos la aproximación para muestras finitas, ¿bien? Del estimador máximo Lively. Pero esto es la población, ¿ok? Y obviamente yo necesito un estimador de la matriz de varianza covarianza, ¿bien? De estimador máximo Lively, ¿bien? Entonces, para resumir un poquito la notación, permítanme llamar a esto V, de matriz de varianza covarianza. ¿Bien? De la matriz V de varianza covarianza evaluado en el parámetro población. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es obtener un estimador de esta matriz de varianza covarianza, porque esto es solamente poblacional. Bien, está evaluado ante teta. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a estimar esta matriz de varianza covarianza? Y este es el nuevo tópico que vamos a ver. Ok, bien. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la matriz de varianza covarianza? Existen por lo general tres formas de poder estimar la matriz de varianza covarianza. La primera de ellas
bien, sería la siguiente. Vamos a llamar V gorrito 1, bien, mi primer estimador, bien, por eso gorrito, de la matriz de varianza-covarianza, ¿ok? Y que fíjense que es muy sencilla la interpretación. ¿Cuál es la intuición? Es la siguiente. Dado que acá tengo la esperanza del hessiano, bien, el mejor estimador de la esperanza es el promedio muestral. Bien, entonces, dado que la esperanza, ¿cierto? Por ley de los grandes números es el mejor estimador, el promedio muestral es el mejor estimador, ¿cierto? De una esperanza, por ley de los grandes números. El primer estimador lo puedo escribir como 1 sobre n, sumatoria de todos mis datos, ¿de qué cosa? De menos el hessiano. ¿Ya? De menos el hessiano de cada individuo, pero obviamente evaluado en el estimador máximo likelihood. Yo no tengo o no conozco teta gorrito, ¿bien? Pero dado de que ya dijimos que el estimador máximo likelihood es consistente, ¿bien? Perfectamente puedo estimar la matriz de varianza-covarianza reemplazando este estimador por su contraparte poblacional, ¿bien? Todo esto, obviamente, luego a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer potencial estimador de la matriz de varianza-covarianza. Y luego, bajo unos supuestos, lo pueden hacer ustedes si quieren. Uno perfectamente puede demostrar, bien, de que este estimador es consistente, bien, de la matriz de varianza-covarianza asintótica. Bien, esto se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer como tarea. ¿Bien? Bien, entonces, ahora tenemos un segundo estimador. El segundo estimador básicamente utiliza un lema del máximo likelihood, ¿bien? O un resultado teórico del máximo likelihood, que es que, bueno, esto lo ocupamos acá. Fíjense que cuando derivamos, por ejemplo, la varianza, ¿bien? Cuando derivamos la varianza de la función score, en la clase pasada, esta matriz de varianza de la función score es igual a menos el hessiano. Pero menos la esperanza del hessiano, ¿cierto? Por lo tanto, y dado que acá tengo menos la esperanza del hessiano, ¿bien? Perfectamente entonces yo puedo ocupar la varianza de la función score, ¿bien? Como aproximación de menos la esperanza del hessiano. Por lo tanto, un segundo potencial estimador es 1 sobre n, ¿bien? De el vector, ¿bien? De primera derivada o función score, evaluado obviamente en el estimador, por la función score transpuesta. ¿Ok? Todo esto a la menos 1. ¿Bien? Entonces, recuerden que esto es k por 1, porque es un vector de primeras derivadas, y como está transpuesto acá es 1 por k, por lo tanto me queda una matriz de varianza-covarianza de k por k. ¿Ok? Algunos remarks que son importantes acá. Este resultado, o esta aproximación de la matriz de varianza-covarianza, es solamente válido en el contexto de máximo likelihood, ¿bien? No es válido en otros estimadores que se llaman stream estimators, que básicamente utilizan un procedimiento similar al máximo likelihood de optimización. Ejemplo de eso es el GMM. En el GMM nosotros también, ¿cierto? Minimizamos el producto, ¿cierto? De los momentos, ponderado, ¿cierto? Para una matriz. Entonces, dado que es un proceso de optimización y similar al máximo likelihood, uno esperaría de que uno también pudiese utilizar algo similar.
es decir, la matriz de primera derivada, utilizarlo como, bueno, el producto de la matriz de primera derivada, utilizarlo como una aproximación a la matriz de varianza-covarianza. Eso no es posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque este resultado que tenemos acá, ¿bien? Solamente se aplica en el caso de el estimador máximo del aire. Bien, este es el resultado principal. Bien. Ok. Y finalmente tenemos un tercer estimador de la matriz de varianza-covarianza. Bien. Y sería el siguiente. Por ejemplo, si observamos la matriz asintótica, uno perfectamente puede decir, bueno, utilicemos entonces la esperanza del hessiano, es decir, obtengamos la matriz de segunda derivada, apliquemos la esperanza y evaluemos eso en el estimador máximo Lyell, ¿bien? Que es distinto a esto, porque fíjense que esto es evaluar el hessiano en el estimador, pero no sacamos su esperanza, ¿ok? Son parecidos, pero no es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, un tercer estimador sería 1 sobre n, bien, sumatoria de menos la esperanza de el hessiano evaluado en el estimador y todo esto a la menos 1. ¿Bien? Ok, entonces, insisto, son tres formas de aproximar la matriz de varianza-covarianza asintótica, ¿bien? Del estimador máximo likelihood. En muestras grandes, ambos estimadores convergen, ¿cierto?, en probabilidad a la matriz de varianza-covarianza poblacional. Entonces, en muestras grandes, no debiese haber diferencia en términos de cuál de estas tres utilizar. Sin embargo, pueden haber diferencias en muestras finitas, es decir, cuando su n es pequeño, una muestra pequeñita, digamos 50, 100, algo por el estilo, sí uno debiese observar grandes diferencias entre estos estimadores. Ahora, ¿cuál de ellos mejor? Bien, va a depender de cada caso en específico. Bien. Ok, hasta acá alguna pregunta, duda, consulta. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a revisar el teorema que quedó pendiente de la clase pasada, que es el teorema de distribución asintótica. Y esto está, deme un segundo. Mauricio, ya tengo una pregunta. Yo tengo ya una conferencia, la conferencia Socher, y necesito estar a las 11:45 online. ¿Bien? Entonces, Sí, ¿le profe. parece si, bueno, la clase de hoy va a ser un poquito más corta, pero prometo recuperar el tiempo la próxima semana? ¿Bien? El tiempo que perdí Ujú. por la conferencia. ¿Ya? Sí, no hay problema, profe. Profe, antes de que avance, Dígame. eh, dijo que me quedó una duda. ¿Mm? Dijo que para muestras grandes no hay problema, no hay grandes diferencias con los estimadores. Pero No debiese haber, claro. ¿de qué depende en las muestras pequeñas? ¿De qué depende de la muestra pequeña? ¿De qué dependen las diferencias de del estimador B en las muestras pequeñas? Ah, ya. Su pregunta entonces en el fondo es, bueno, en primer lugar, se diferencia entre estimadores, ¿cierto? En muestras pequeñas. Eso mismo. Ya. Sí, o sea, recuerda que lo que estamos haciendo, o lo que hicimos recién, fue derivar una aproximación, ¿bien?, de la potencial distribución del estimador cuando n tiende al infinito, ¿cierto?
En el fondo, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es la mejor representación de la distribución de mi estimador? Se recuerda que nosotros tenemos, ¿cierto? Esto en el fondo. ¿Bien? Acá tengo mi distribución de mi estimador, ¿bien? Y acá tengo, ¿cierto?, mi estimador. Yo para poder realizar inferencia, es decir, para poder, en el fondo, testear hipótesis nula de que el parámetro poblacional es igual a un cierto valor, ¿bien? Para hacer inferencia, yo necesito la distribución de este personaje, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, Ya. En este caso, nosotros derivamos una aproximación de cuál sería, ¿bien?, la correcta distribución de este estimador, pero cuando n tiende al infinito. ¿Bien? Y nosotros encontramos la distribución. Cuando dijimos, mira, esto se puede aproximar, ¿cierto?, en muestras, en cualquier tipo de muestra se puede aproximar, ¿cierto?, como una normal, con media teta cero, parámetro poblacional, matriz de información, ¿cierto?, a la menos 1. Esa es la distribución asintótica bajo los supuestos que en el fondo hicimos implícitamente cuando encontramos esta distribución, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? sí, sí. Ya, esa es la matriz de varianza-covarianza en la población del estimador máximo. ¿Bien? Pero obviamente esta distribución solamente funciona asumiendo de que n tiende al infinito, que en términos prácticos, ¿bien?, implica tener una muestra relativamente grande. ¿Ya? Entonces, el primer punto que quiero hacer, ¿de qué depende? Porque por ejemplo los estudiantes siempre la duda que tienen, bueno, ¿cómo yo sé cuánto n necesito, dado que yo estoy aseverando esto, ¿cierto? El cuánto n usted necesita, ¿bien?, para saber si en realidad este estimador es consistente para la matriz de covarianza. Para saber eso, usted lamentablemente va a tener que hacer un estudio Monte Carlo. ¿Bien? Un estudio Monte Carlo, el cual le permita, ¿cierto?, simular algunos data generating process, ¿bien? Y ver en el fondo cómo se comporta potenciales estimadores cuando es grande, 1000, 2000, 5000, 10.000, ¿ya? Y va a depender, obviamente, del estimador puntual, porque fíjense que lo único que he dicho acá es que cualquier modelo que se estime por máximo likelihood bajo los supuestos que hemos hecho debiese tener esta matriz de varianza covarianza, pero esa matriz va a variar si, por ejemplo, estamos tomando un probit con variantes instrumentales, un sistema, ¿cierto?, de ecuaciones probit, un probit con heteroscedaticidad, o un modelo Poisson con heterogeneidad no observada, un Poisson con panel de datos. Entonces, fíjense que cada modelo, bien, econométrico, va a tener una matriz de varianza-covarianza asintótica distinta. ¿Por qué? Porque el hessiano en cada uno de esos modelos va a ser distinto. ¿Bien? Entonces, lo primero es que la aproximación, ¿cierto?, va a depender de cada modelo en particular. Pero por teoría asintótica, uno esperaría que bajo los supuestos que hemos hecho, estos tres estimadores converjan en probabilidad al verdadero para matriz de varianza-covarianza, ¿cierto?, poblacional. Ahora, en muestras finitas puede haber diferencia, ¿bien? Es decir, tengo 50, 100, ¿bien? Pueden haber diferencias. Ahora, si hay diferencia, me imagino que su pregunta es ¿cuál uso, no? Sí. Ya. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando un paper empírico y tengo poquitos datos, entonces digo, ok, voy a ver si los errores estándar, ¿cierto?, me cambian mucho de una matriz a otra, ¿bien? Porque estamos interesados en ver si es significativo mi parámetro o no, ¿cierto? Entonces, obviamente,
si tengo diferentes versiones o estimadores de una matriz de varianza-covarianza, voy a tener diferentes errores estándar estimados, ¿cierto? Ok, entonces, dado eso, lo primero que uno debiese hacer es, primero, ver si hay algún estudio Monte Carlo que me indique, mire, esta matriz se comporta mejor en muestra finita que esta. Esta no se comporta bien. Si no hay estudios que me indiquen más o menos cuál es la matriz que mejor se comporta en muestra finita, ¿bien? Yo lo que haría en términos prácticos es reportar los tres, ¿bien? O dos al menos, y quedarme obviamente con el más conservador, es decir, que tenga un error estándar un poquito más, el más alto, dado que no tengo mayor información teórica de cuál es el mejor estimador, ¿ya? Eso yo es lo que haría. No sé si le queda claro. Ya, profe. ¿Sí? Ahora sí. Ay, disculpe por haberle interrumpido. No se preocupe, me puede interrumpir. Bien. Ok, entonces... ya. La semana pasada quedamos en ver más o menos cómo se deriva, ¿cierto?, la distribución asintótica y luego ver el teorema, ¿cierto?, para que hiciera más sentido el teorema de la distribución asintótica del máximo life. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que ustedes observan ahora en la slide es básicamente, bueno, el teorema de consistencia, que ya lo revisamos, y este teorema que está acá, bien, es el teorema de la distribución asintótica, bien, de estímulo máximo life. Insisto, este teorema aplica bien para cualquier estimador que usted estime bajo máximo likelihood y bajo los supuestos que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el teorema dice básicamente sea W los datos. Bien, ese vector W son los datos. Vamos a asumir que son I y D. ¿Ya? Esto es importante, en primer lugar, porque estamos asumiendo que los datos son I y D. Entonces, quizá si ustedes están trabajando con serie de tiempo, este supuesto ya obviamente se cae. ¿Bien? Además, este supuesto, ¿dónde lo utilizamos? Lo utilizamos cuando aplicamos, obviamente, el teorema ley de los grandes números y teorema central del límite. ¿Por qué? Porque ocupé dos versiones, perdón, ocupé las versiones más débiles de este teorema, es decir, que asumen I y D. ¿Ok? Eso es relevante. Después dice, asuma que las condiciones de los teoremas 18 y 19 también se cumplen. Es decir, asuma también los supuestos que hicimos para argumentar de que el estimador máximo likelihood, ¿bien?, es consistente. ¿Bien? Es decir, converge en probabilidad al verdadero parámetro poblacional. ¿Ok? Asuma también que el estimador θ está en el interior, bien, de el espacio potencial de estos parámetros. Es decir, si yo tengo un espacio de los parámetros como esto, yo no quiero que esté en la frontera. Bien, es decir, un θ0 en la frontera del potencial espacio de parámetros me puede generar problemas. Bien, por lo tanto, yo creo que esté en el interior. Bien, si esto es un C. Bueno, asuma también que la PDF que usted asumió, que usted asumió de dónde provienen los datos, es doblemente diferenciable, dos veces diferenciable. ¿Por qué? Porque si no, no puedo sacar un hessiano, ¿cierto? Entonces, ok, dos veces diferenciable, obviamente para cualquier valor de los datos y de los parámetros. Además, asuma que la esperanza, ¿cierto?, del gradiente cero, esto lo demostramos la clase pasada, y que además menos la esperanza del hessiano es igual, ¿cierto?, a la esperanza, ¿cierto?, de el producto, bien, de la función score. Esto que está acá, piénsenlo como que es el score o el gradiente al cuadrado, ¿bien?, porque es el producto de esos dos vectores.
También asuma que la esperanza argesiana existe. Eso básicamente me dice el supuesto. ¿Dónde fue importante esto? Esto fue importante cuando dijimos, ¿cierto?, de que 1 sobre n sumatoria de 1 hasta n de la esperanza del hessiano evaluado los datos y en teta barrita convergía en probabilidad, ¿cierto?, a su esperanza. ¿Bien? ¿Ok? Y obviamente tengo que asumir que esta esperanza existe, si no, en el fondo estoy diciendo no converge a nada. Bien, entonces con esto en el fondo me saco ese problema. Obviamente usted, en un estimador específico, debéis asegurarse de que realmente esa esperanza existe. ¿Bien? En este caso lo vamos a asumir porque no tengo un modelo específico. ¿Bien? Tenemos bastante general. Ok, entonces, además suma, bien, de que ese, para un estimador tilde, como el teta barrita acá, bien, eso es consistente, es decir, esto converge en probabilidad, bien, a su esperanza, en fondo lo que dijimos acá. Asuma además que no es singular, es no singular, es decir, sí la puedo invertir, bien. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerde que acá en la matriz de varianza de covarianza necesitamos invertir, ¿cierto?, la esperanza del hessiano. Entonces la inversa sí tiene que existir. Entonces bajo estos supuestos, fíjense que nosotros demostramos, bueno, hicimos el sketch, ¿cierto?, de la demostración, de que la raíz de n, ¿cierto?, por el estimador máximo menos el verdadero parámetro poblacional, converge en distribución a una normal con media cero y matriz asintótica de varianza covarianza V, donde este V es básicamente la matriz de información, es decir, menos la esperanza del hessiano a la menos 1, el cual también lo puedo aproximar, bien, como como la esperanza, ¿cierto?, del Euler product de la función escolar a la menos 1. Bien. Ok. ¿Pregunta hasta acá? No, no, profe. Ya. Ok, entonces, yo creo que esto es lo más difícil que vamos a ver respecto a teoría asintótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando empecemos a ver cada uno de los estimadores Probit, ordenados, etc., nosotros vamos a ocupar solamente este teorema, ¿bien? Y vamos a decir, ok, por teoría maximal, bajo estos supuestos, esta debe ser la distribución asintótica del estimador, por lo tanto, lo voy a ocupar solamente, ¿bien? Sin embargo, en unos casos yo le voy a pedir que demuestre, obviamente, que realmente se cumplen todos los supuestos de el estimador máximo likelihood o demostrar que el estimador efectivamente es consistente, ¿ya? Pero básicamente esto es lo más difícil que vamos a ver. Al final de la slide de la lectura 1 también hay una demostración de los tests que vamos a ver ahora, ¿ya? Eso no los voy a revisar, por eso les dejé las demostraciones ya en la slide para que ustedes las puedan, la demostración básicamente está en el slide para que ustedes las puedan revisar, ¿bien? Ok, entonces, dado que ya tenemos la teoría asintótica, bien, lo que vamos a ver ahora es testeo, ¿bien? Dado que tengo el estimador máximo likelihood, bien, ya tengo el estimador, sé su distribución asintótica, su aproximación, bien, en muestra finita, matriz de información, ¿cierto? A la menos 1. La pregunta es, bueno, ¿cómo ahora puedo testear? ¿Cómo puedo hacer esta hipótesis con nuestro estimador máximo? ¿Bien? Ok, entonces, un poquito de repaso, esto me imagino que ya lo conocen, de cómo hacer testeo cuando estoy interesado solamente en el valor de algún parámetro. ¿Bien? Entonces, solamente para simplificar un poquito la notación, fíjense que ahora voy a hablar, obviamente, de beta gorrito, ¿bien? Porque estamos acostumbrados más a hablar de parámetros beta o set de parámetros beta en vez de teta, ¿bien? Y bueno, sabemos que esto ya se distribuye, ¿cierto?, como beta 0, que faltó poner un beta 0.
con matriz, ¿cierto?, asintótica de varianza covarianza V. ¿Bien? Una forma de representar esta matriz asintótica es esta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 parámetros, una constante y, por ejemplo, 2 parámetros más, en la diagonal de esta matriz, obviamente vamos a tener las varianzas, ¿bien? Y fuera de la diagonal vamos a tener la covarianza entre los parámetros, ¿ok? Bien. Entonces, siempre por lo general estamos interesados en test de hipótesis como el que usted observa acá. Entonces, por ejemplo, estoy interesado en la hipótesis nula del que el parámetro en la población, ¿bien?, es igual a algún parámetro en particular. Es decir, ¿es el beta poblacional igual a 3, por ejemplo? ¿Bien? Ok. Por lo general, ¿cierto?, cuando nosotros reportamos, o Stata o R reporta los estimadores, siempre reporta el valor T o el valor Z en nuestro caso, donde por lo general, ¿cierto?, se testea así. El parámetro de la población es igual a 0. ¿Bien? Entonces, ese beta estrellita perfectamente puede ser 0. ¿Ok? Es decir, hay evidencia en nuestra muestra de que el parámetro poblacional en realidad es 0. ¿Bien? Ok, en el caso del el maximum likelihood, en vez de tener el test T, bien, vamos a tener test Z. ¿Por qué? Porque la distribución asintótica del estimador es una normal. ¿Bien? Algunos software, como entre comillas, algunos software, a pesar de este resultado, siguen llamando al estadístico T, ¿ya? Porque la gente se acostumbra a llamar a este estadístico el T, ¿bien? Sobre todo cuando testeamos que el beta es 0. Solamente tener cuidado, no es un T per se, es un Z, es un estadístico Z, ¿bien?, en el máximo largo. ¿Bien? Entonces voy a tener el estadístico Z, donde voy a tener mi estimador, ¿bien? Es decir, el valor que obtengo del parámetro, menos obviamente el valor que estoy testeando, que insisto, por lo general es 0, bien, partido por el error estándar estimado, ¿cierto?, de ese beta. Bien, esto es básicamente el estándar error. Bien. Asumiendo de que la hipótesis nula es correcta, bien, es decir, esto es verdad, nosotros sabemos que esto se va a distribuir normalmente como una normal estándar, 0,1, bajo la hipótesis nula. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos los tests con normal, cierto? Básicamente, por ejemplo, si lo hacemos, si queremos hacer ese test al 5% de error, bien, el Z crítico ya sabemos que es 1.96, bien. Por lo tanto, si el valor absoluto del Z es mayor a 1.96, bien, nosotros rechazamos, ¿cierto?, la hipótesis nula. Bien. Esto no es nada nuevo, imagino, para ustedes, solamente hay que tener cuidado de que estamos hablando del estadístico Z, no del estadístico T. Bien. Ok, eso para testear el valor de un parámetro. Sin embargo, en la teoría del maximum likelihood, y bueno, también del GMM, okay, pero la teoría del maximum likelihood, existen 3 tests, bien, que son clásicos ya en econometría, bien. Por eso se llama la Trinidad, bien. Los 3 tests que vamos a revisar hoy día son, el primer lugar creo que es el Likelihood Ratio Test. Bien, es decir, esto lo vamos a denominar LR Test. Bien, es el primero. El segundo es el Wall Test. El tercero es el Lagrange Multiplier Test.
¿Ok? Estos son los 3 tests que más se utilizan, ¿bien? Cuando estamos realizando inferencias en Maximum Likelihood Estimator, ¿bien? Ahora, un poco para darle la intuición, los 3 tests que vamos a ver hoy día tienen la misma distribución asintótica. El Likelihood Ratio Test, el Wall Test y el Lagrange Multiplier Test, los 3 se distribuyen asintóticamente como un h cuadrado. Bien, yo lo voy a asumir de esa manera y las demostraciones están, como dicen en el bullet 3, están ahí. Bien. Proof, proof, and more proof. Ahí ustedes pueden ver cómo uno llega, bien, a esta conclusión de que asintóticamente los 3 tests son equivalentes, bien, y se distribuyen chi cuadrado. Bien. Otra cosa importante, dado que los 3 tests son idénticos asintóticamente, bien, mejor dicho, si bien los 3 tests bien, se distribuyen asintóticamente de forma similar, son equivalentes, una gran diferencia entre ellos es qué tipo de información yo necesito, bien, para realizar el test. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, que el Likelihood Ratio Test necesita estimar 2 modelos. Necesito estimar 2 modelos. Un modelo sin restricción y otro modelo con la restricción que estoy imponiendo con mi hipótesis nula. El Wall Test no necesita estimar 2 modelos, solamente necesita uno. ¿Bien? ¿Y qué modelo es? Como vamos a ver, es el modelo con el modelo no restringido. Es decir, yo estimo mi modelo común y corriente, ¿bien? Sin hacer ningún tipo de impulsión o restricción, ¿bien? Y ocupa la información de esos parámetros para realizar el test. El Lagrange Multiplier Test, ¿bien? También solamente necesita de un modelo, ¿bien? Pero a diferencia del Wall Test, el Lagrange Multiplier Test necesita el modelo bajo la restricción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, solamente para darle como un first glance, ¿cierto? De los 3 tests. Los 3 tests son asintóticamente equivalentes. No debiese haber diferencia en muestras grandes de los 3 tests. Es decir, lo que trato de decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero hacer este test, supongamos, no sé, que beta, ¿cierto? Es igual en la población a 4, por ejemplo, por decir algo. Esto se llama, bueno, esto lo vamos a llamar como restricción. ¿Bien? Entonces, estoy imponiendo esa restricción en la población. ¿Bien? Si quiero hacer este test, lo puedo hacer con cualquiera de estos 3 tests. ¿Bien? Porque asintóticamente son equivalentes. ¿Bien? Pero los datos que necesitan para realizar cada uno de esos tests es distinto. ¿Bien? Ok, entonces, si no hay pregunta, voy a comenzar primero con la intuición de cada uno de estos tests. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen? Bien, y luego vamos a ver cómo crear el estadístico, bien, para cada uno de estos tests. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Ya. Nos damos, son las 11, 5 minutos de break, ¿ya? Para alcanzar a hacer un cafecito. Sí, está bien, profe. Gracias. Ya, entonces a las 11, 15 de vuelta, ¿ya? Ok. Ya. Ok. Vamos a continuar entonces con testeo. Eh, Solamente recordar que la clase de verano es un poquito más temprano, por motivo de conferencia, y los minutos los voy a recuperar en la próxima clase, ¿ya? Ok, bien. Entonces, primero quiero explicar la intuición del primer test, ¿bien? Que es el Likelihood Ratio Test, ¿bien? Entonces, solamente primero me voy a enfocar en el Likelihood Ratio Test, ¿ok? Bien.
Algunas definiciones antes de comenzar. En primer lugar, recuerden que estamos testeando alguna hipótesis nula. Estamos respondiendo una restricción. ¿Bien? Estoy diciendo, por ejemplo, de que mi beta poblacional es igual, ¿cierto?, a algún valor. Beta asterisco. En la población. ¿Bien? Esa es mi hipótesis nula. ¿Ok? Entonces tenemos que diferenciar entre un beta restringido y un beta no restringido. ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de un beta gorrito U, me estoy refiriendo a un beta no restringido, ¿bien? O unrestricted, ¿bien? Es decir, es un beta sin la restricción impuesta por la hipótesis nula, ¿bien? Y un beta constraint o restringido es el beta, ¿cierto? Asumiendo de que efectivamente toma el valor de la restricción. ¿Ok? Eso en términos de, básicamente de notación. ¿Ok? Bien, ahora asuma lo siguiente. Asuma que tenemos, bueno, un caso unidimensional. Estoy estimando solamente un parámetro. Entonces, en el eje X, por ejemplo, tenemos los valores de beta gorrito, ¿bien? El estimate. Y acá tenemos el valor del log likelihood, ¿bien? Para cada valor de beta. ¿Bien? Y como estamos maximizando, vamos a asumir de que la función es cóncava, por lo que tiene un máximo, y vamos a asumir de que el máximo, ¿bien?, se alcanza, por ejemplo, en beta unrestricted, ¿ok? Es decir, sin imponer la restricción. Si le impongo la restricción, entonces tengo este beta que maximiza, ¿cierto?, mi función log likelihood, ¿bien? Y el log likelihood tiene toma ese valor, ¿bien? Insisto, entonces un valor es un número de la función evaluado en el beta no restringido. Entonces, ahora sumamos de que impongo la restricción. Por lo general, como regla básica, el log likelihood siempre va a ser menor o igual, puede ser menor o igual, ¿bien? La función del log likelihood puede ser menor o igual, ¿bien?, al log likelihood evaluado en el parámetro unrestricted, ¿bien? No restringido, ¿ok? Entonces, la intuición del likelihood ratio test es la siguiente. Ya lo voy a explicar por qué se llama likelihood ratio test, ¿bien? Pero la intuición es que uno entonces debiese medir esta distancia, ¿ok? Es decir, esta distancia, fíjense que si es grande, si la distancia entre estos dos números es grande, es evidencia entonces, ¿bien?, para rechazar la restricción, ¿bien? ¿Por qué? Porque si impongo la restricción, ¿bien?, el valor del log likelihood disminuye significativamente, ¿bien? Es decir, por ejemplo, yo perfectamente puedo imponer la restricción, ¿bien?, del valor y obviamente, por ejemplo, el valor del log likelihood puede ser no este, sino que este, ¿bien? Entonces la pregunta ¿es esta distancia entre estos dos valores estadísticamente significativa? Porque obviamente va a ser un valor positivo la distancia, ¿cierto? Pero la pregunta ¿es lo suficientemente grande, bien, para rechazar la hipótesis nula? Es decir, para decir que la restricción no es efectiva, ¿ok? Bien, entonces, si la distancia es muy grande, insisto, mira, fíjense lo siguiente, en el fondo vamos a hacer esto. Quiero testear si esta distancia, bien,
es grande o no. Si esta distancia es grande, es evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, si pongo la restricción, entonces el likelihood sí disminuye bastante. Bien. Ahora, ¿por qué el nombre del likelihood ratio? Entonces, el nombre es básicamente porque esto es básicamente lo mismo que una distancia del logaritmo, que es básicamente el logaritmo del ratio, ¿bien?, entre estos dos personajes. Bien. Por eso el nombre del likelihood ratio test. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, fíjense que, en primer lugar, lo importante acá es que la intuición es, yo analizo el log likelihood en el modelo no restringido, unrestricted, es decir, este que está acá, bien, este que está acá, ¿ya? Y el modelo, el log likelihood del modelo restringido. Bien. Por lo tanto, para poder hacer este test, ¿bien?, voy a necesitar estimar los dos modelos. En términos de paso, sería algo como lo siguiente. Es como paso 1, estimar el modelo no restringido. ¿Ok? Y luego calcular el log likelihood bajo modelo no restringido. Luego voy a tener que estimar el modelo restringido. Y calcular el valor del log likelihood en el modelo restringido. ¿Ya? Y luego realizar calcular el estadístico, ¿bien?, que no es exactamente igual a este, pero es muy parecido. La única diferencia es que va a haber un 2, luego ya lo voy a explicar. Bueno, en la demostración aparece porque es con un 2, pero básicamente calcular esta distancia multiplicarla por 2. Con eso me va a dar el estadístico chi cuadrado, ¿bien?, con grado de libertad igual al número de restricciones, ¿bien? Y luego lo que tendría que hacer es buscar el valor crítico, ¿bien?, de un chi cuadrado dependiendo, ¿cierto?, de el nivel de significancia que quiero, ¿ya? Pero básicamente esa sería la intuición del likelihood ratio test. Bien. ¿Pregunta hasta acá? Sí, profe. ¿Mm? Nos interesa en este caso aceptar o rechazar la restricción. Eh, Eso en realidad no depende de nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros no buscamos rechazar o no rechazar una hipótesis nula. ¿Bien? Eso lo va a indicar los datos. ¿Bien? Pero piensen lo siguiente, a ver, para un ejemplo más concreto en realidad, de cómo puede ser útil. Supongamos que tengo el siguiente modelo. Tengo beta 0, beta 1, x1, más beta 2, x1 al cuadrado. ¿Bien? Asuma que esto es un modelo lineal sencillo, un mínimo escalar ordinario, que lo voy a estimar por máximo ley. ¿Bien? Entonces, y quiero imponer la siguiente restricción. Quiero testear la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0 en la población. ¿Qué estoy diciendo con este test? Lo que estoy diciendo es que en realidad no hay un efecto cuadrático, ¿ya? Es decir, la variable x no debiese ingresar al modelo de forma cuadrática. No hay efectos crecientes o decrecientes de mi x. ¿Ok? Entonces, este sería mi modelo unrestricted. No restringido, ¿cierto? Porque no, estoy diciendo que en el fondo beta 2, ¿cierto? No es igual a 0. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera testear esto, que beta 0
beta 2 igual a 0, es decir, no hay efecto creciente o decreciente, lo puedo hacer con, ¿cierto? Con el TZ, que es el clásico que nosotros utilizamos, o el TT, como quiera llamarlo. Otra forma sería usar el likelihood ratio test y estimar ahora el modelo restringido, ¿cierto? ¿Cuál es mi modelo restringido? Mi modelo restringido es el modelo bajo la hipótesis nula, es decir, que no tengo un efecto cuadrático de mi variable X. ¿Ok? Entonces, bajo la lógica del likelihood ratio test, lo que yo debiese hacer es estimar el modelo con el efecto cuadrático, es decir, ingresar la variable en forma cuadrática, calcular el log likelihood, bien, para el modelo no restringido, luego calcular el modelo restringido, que en este caso en particular sería, en el fondo, estimar el modelo sin la variable al cuadrado, ¿no es así? Y calcular el log likelihood, ¿bien? Entonces, con estos dos log likelihood, calculo su diferencia y veo si esa distancia es estadísticamente significativa. Si la distancia es muy grande, estadísticamente hablando, nosotros lo que diríamos, mira, en realidad, el imponer que el beta 2 es igual a 0 me reduce bastante el log likelihood. Por lo tanto, eso me indica que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, sí debiese haber un efecto cuadrático. ¿Bien? Ahora, si la distancia es pequeñita, estadísticamente hablando, lo que tenemos que decir, mira, en realidad no mejora mucho tu modelo si incluyes o no incluyes tu efecto cuadrático. Entonces, hay evidencia para no rechazar la hipótesis nula. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿queremos nosotros rechazar o no la hipótesis nula? La respuesta es no, nosotros no buscamos rechazar, queremos ver si realmente hay evidencia para rechazar o no. ¿Ok? Que en términos de este ejemplo sería, ¿vale la pena o no modelar esto como un efecto cuadrático? ¿Bien? No sé si respondo a tu pregunta. Ya, ahora sí, sí, profe, ya entendí. Gracias. Ya. Bien, el segundo test, la intuición del segundo test es muy similar al de este. Entonces, el segundo test, recuerden que es el Wall test. ¿Ok? Pero la diferencia con el likelihood ratio test es la siguiente. Nuevamente asuma que en el eje X tengo beta gorrito y acá tengo el likelihood de beta gorrito. ¿Bien? Nuevamente las posiciones son cóncavas porque estoy buscando un máximo. ¿Bien? En el caso del likelihood ratio test, nosotros medimos la distancia estadísticamente hablando de los log likelihood. En el Wall test, lo que vamos a medir ahora no es la distancia de los log likelihood, es la distancia, ¿bien?, entre los parámetros estimados. ¿Ok? Es decir, si el beta unrestricted, ¿bien?, menos, es como esto, menos el beta restringido, si esa distancia es muy grande, ¿bien?, entonces es evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy diciendo, mira, son muy distintos estos dos betas. ¿Bien? Los betas, bajo el modelo restringido, poniendo la hipótesis nula, es muy distinto al beta no restringido. ¿Bien? Por lo tanto, como esa distancia es muy grande, ¿bien?, entonces sí son muy distintos. Es como la lógica del Hausmann test. ¿Bien? Pero si la distancia es pequeñita, estadísticamente hablando, ya veremos cómo decidimos que una distancia es grande o pequeña, pero si es pequeñita, entonces no hay demasiada evidencia para rechazar la hipótesis. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. Ahora, calcular distancias entre coeficientes estimados, ¿bien? Fíjense que por lo general no tiene mucho sentido solito en sí, ¿ya? Porque de alguna forma, además de considerar la distancia entre los betas, yo debiese considerar también la variabilidad
¿bien? O la varianza de mi beta, ¿ok? Entonces, si mi beta está, mi beta unrestricted, ¿bien? Mi beta unrestricted tiene poquita varianza o poco error estándar, ¿bien? En el fondo lo que estoy diciendo es que lo estoy estimando con mucha precisión. Y como lo estoy estimando con mucha precisión, de alguna manera yo debiese considerar esa precisión en mi test. Es por eso que además uno debiese por lo general los test dividir, ¿cierto? Por la varianza. Esto no es correcto como lo estoy escribiendo, pero para que no una lógica. Después vamos a ver la forma correcta de encontrar el estadístico, ¿ya? Pero habría que dividir, ¿cierto? Por la varianza del beta unrestricted. Entonces, para una misma distancia de los betas, supongamos que esta distancia es 3, ¿bien? El estadístico, ¿bien? Para una misma distancia, va a ser mayor o menor dependiendo de la precisión que estoy considerando al estimar mi beta unrestricted. Entonces, si la varianza es muy grande, el ratio se vuelve más pequeñito. Entonces, la distancia en términos relativos se vuelve más grande. ¿Ok? Entonces, mayor evidencia, ¿bien? Para rechazar, ¿cierto? No, perdón. Dije, si la varianza es grande, ¿cierto? El ratio se vuelve más pequeñito, ¿cierto? Y al revés, si la varianza es más bajita, ¿bien? El ratio se vuelve más grande, ¿bien? Para una misma distancia. Entonces, cuando la varianza es pequeñita, ¿bien? Mayor evidencia, ¿bien? De que la distancia relativa es grande, ¿ok? Ahora, recuerden que la varianza de un parámetro en el estimador máximo en la likelihood no es otra cosa que el Hessiano. Bueno, es menos, ¿cierto? La esperanza, el Hessiano, bla, bla, pero en el fondo el Hessiano. Entonces, en realidad lo que vamos a ver acá es que vamos a ponderar por la segunda derivada. Va a estar dividido acá por básicamente la segunda derivada, que son las curvaturas de estas curvas. Entonces, ejemplo. Voy a borrar todo de nuevo. Tengo dos curvas log-lejos. Tengo la roja con una alta curvatura, es decir, con una segunda derivada bastante alta. ¿Bien? Y tengo otra curva del log-lejos bastante plana, es decir, en términos relativos de segundas derivadas, esta curva debe tener una segunda derivada más pequeña. ¿Bien? Entonces, obviamente yo no puedo ponderar esta distancia entre estos dos parámetros de la misma manera. ¿Bien? Esta distancia debe ser relativamente menor, ¿bien? Con la curva roja, que tiene una segunda derivada más alta y por ende una varianza más pequeña, ¿bien? De forma, o dicho de otra forma, esta distancia debe ser relativamente mayor, por lo tanto, evidencia para hacer la hipótesis nula, ¿bien? Si tengo una curva como esta, en donde la segunda derivada es bajita, porque nos podemos estar implicando de que estoy estimando mi beta unrestricted con mucho ruido, ¿bien? Ok, ese es el wall test. ¿Pregunta hasta acá? No, no, profe. Ya. En términos de datos, ¿qué datos necesito para el wall test? En el likelihood ratio test, vimos que necesitábamos estimar los dos modelos, el restricted y el unrestricted. En el caso de wall test, solamente necesitamos un modelo unrestricted. Bien, no necesito estimar el modelo restringido. ¿Ok? Entonces, eso es una gran diferencia ya entre ambos tests. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al último test, que es el Lagrange Multiplier Test. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el Likelihood Ratio Test mide distancia de los likelihoods. A mayor distancia, mayor evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Es decir, imponer la restricción me reduce significativamente los log likelihoods.
Wall test mide distancia en parámetro ponderado por la varianza, ¿bien?, del estimador. Y necesito solamente el modelo no restringido, el unrestricted. En el likelihood ratio test, no vamos a medir ni distancia ni en parámetro ni distancia en log likelihood. Lo que vamos a ver es gradiente. ¿Ok? Entonces, recuerden que estamos asumiendo la hipótesis nula de que mi beta es igual a un beta cualquiera. ¿Bien? Y por lo tanto es el beta restricted, constraint. ¿Bien? Entonces, si la hipótesis nula no fuese cierta, ¿bien?, lo que debiese ocurrir es que obviamente el beta unrestricted fuese el que me da el máximo de esta función, en donde el log likelihood, ¿cierto?, derivado con respecto a beta es igual a 0. ¿Ok? De hecho, teóricamente hablando, recuerden que llegamos al hecho de que la esperanza, ¿cierto?, de la función score poblacional, ¿cierto?, igual a 0, que básicamente es la contraparte poblacional de esto. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que debiese ocurrir es que si esta restricción es cierta, ¿bien?, el gradiente evaluado, ¿bien?, en el beta restringido también debiese ser cercano a 0. No va a ser exactamente igual a 0, pero, ¿bien?, muy cercano a 0. ¿Ya? En este caso, gráficamente, uno observa, claro, esto no es cercano a 0, ¿cierto? Está muy lejos de llegar acá, ¿cierto? Pero en el fondo esa es la lógica. Voy a evaluar, ¿bien?, el gradiente, ¿bien?, en el beta constraint y ver qué tan lejos ese gradiente está de 0. Mientras más alejado de 0, implica que en el fondo estoy en una parte como por acá. Por lo tanto, mayor evidencia para rechazar la hipótesis nula y decir de que ese constraint o esa restricción no es cierta. Dicho de otra manera, si el gradiente evaluado en el beta constraint es muy cercano a 0, estadísticamente hablando, ¿ok?, debe ser evidencia para no rechazar la hipótesis nula y decir de que esa restricción es cierta. ¿Ok? Entonces, fíjense que a diferencia de los otros dos, el Lagrange Multiplier Test necesita solamente el modelo constraint, restringido. No necesito estimar el unconstrained o el no restringido. ¿Bien? Ok, resumiendo, para que tengan el panorama de los tres tests. Lagrange Multiplier, perdón, el Likelihood Ratio Test evalúa distancia en log likelihoods. Y por lo tanto necesito estimar los dos modelos, restringido o no restringido. El Wall Test ve distancia en coeficiente y solamente, bueno, ponderado por la varianza, pero necesito solamente el modelo unconstrained, no restringido. El Lagrange Multiplier Test, ¿bien?, necesita el modelo constrained solamente, el modelo restringido, y evaluar el gradiente en el beta restringido. ¿Bien? Esas son como la intuición que le puedo dar de los tres tests. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Una vez que tenemos la intuición, ahora lo que voy a hacer es formalizar los test estadísticos, ¿ya? En el sentido de que les voy a mostrar cuál es el estadístico que tenemos que calcular cuando hacemos estos tres tests y vamos a, bueno, en el fondo vamos a asumir su distribución asintótica. Insisto, no voy a demostrarlo porque está en la slide, ¿ya? Y me va a gastar mucho tiempo, ¿bien? Entonces, se lo dejo a ustedes para que lo revisen. Si tienen preguntas, me avisen, ¿bien? Entonces, ahora vamos a formalizar esto. Ok, como les decía, los tres tests, ¿bien?, bajo la hipótesis nula que es cierta, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, es decir, asumiendo de que mi restricción es cierta, los tres tests
asintóticamente son equivalentes, como lo comentaba. Y los tres tests se distribuyen chi cuadrado, asintóticamente, chi cuadrado con grado de libertad igual a R, donde R es el número de constraints o restricciones. ¿Ok? Solamente para asegurarme que estamos hablando de lo mismo. R es el número de restricciones. ¿Y qué son las restricciones? Son el número de hipótesis que hago. Entonces, por ejemplo, si yo quiero testear de que beta 1 es igual a 1 y además beta 2 es igual a 2, en este caso tengo dos restricciones. Entonces mi R es 2. Estoy imponiendo conjuntamente dos restricciones en los parámetros poblacionales. Entonces cuando digo R es el número de restricciones, en el fondo estoy diciendo que es un test de hipótesis con ese número de test de hipótesis, en el fondo, más o menos. ¿Ok? Ejemplo clásico, el test F que ustedes conocen de econometría 1, donde testeamos que beta 0 igual a 1, beta 1, perdón, es igual a 0, beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0. Pero en realidad solamente los betas, ¿cierto? No el beta 0. ¿Ok? Cuando testeamos conjuntamente que todos los parámetros, ¿cierto? De mi modelo son igual a 0, ese test, ¿cierto? Tiene grado de libertad, en este caso con un número de restricción igual, ¿cierto? Al número de parámetros, ¿cierto? Menos Cameron 1, ¿cierto? Eso es básicamente la idea, ¿ya? Ok. Ahora, yo voy a asumir que existe una serie de restricciones, pero no lineales, ¿ya? Esto es fácilmente extrapolable al caso lineal y es mucho más sencillo, pero para generalizar, asuma que en realidad yo tengo un set, ¿bien? O un conjunto, ¿cierto?, de restricciones no lineales, ¿bien? Que son de tamaño de un vector, restricciones de R por 1. Entonces, insisto, estoy diciendo que beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0, que beta 1 menos beta 2 es igual a 3. En este caso tengo un vector R que es de 3 por 1. Tengo tres restricciones en conjunto, ¿ya? Entonces, imagínense ese R de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces la hipótesis nula, que en el fondo estas restricciones son igual a 0. Bien, fíjense que perfectamente yo puedo transformar esto de esta forma, no hay problema. Bien, y tengo la alternativa de que son distintos de 0. Bien, vamos a, por otra parte, a denominar teta gorrito, bien, al parámetro no restringido y teta tilde al parámetro bien restringido. ¿Ok? Sí, solamente lo que estoy diciendo es que teta tilde ahora es mi teta restringida. Es decir, es el estimador máximo likelihood que maximiza el log likelihood sujeto a mi restricción. ¿Bien? Ok. Me tengo que ir a la conferencia, así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy y la próxima semana voy a retomar o en el fondo voy a ocupar, ¿cierto?, el tiempo que perdí hoy. ¿Bien?